Pensando en voz alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo... Pensando en voz alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi querido primo, pero más importante aún, buen amigo. Vamos a discutir temas de actualidad sobre agricultura, café, arena, coyuntura nacional. Creo que son momentos críticos los que estamos viviendo como país. El gobierno está cumpliendo 40 días. Hay algunas cosas en que creo yo están fallando y en ánimo propositivo creo que vale decirles qué es lo que se puede mejorar. Bienvenido, Mario. Gracias, Alfredo, por la oportunidad de estar en tan gustado programa y compartir opiniones con el público. Muchas gracias. Mario, si quieres empezamos por la agricultura. Esta crisis de precios en los cereales no es así nomás. Tiene razones que creo yo que no se están lanzando al aire. Creo que para saber qué es lo que estamos pasando, me gustaría tu apreciación. Bueno, Alfredo, yo creo que en primer lugar se aclaran una gran cantidad de conceptos y de falsedades y de mentiras que se vienen arrastrando desde el gobierno de Funes, que hablaban de cosecha récord en frijoles, en maíz, en todo el tema de los granos básicos, que se vivió siempre dimensionando que era la cosecha récord de la historia y que se justificaban un montón de cosas. Y se hacían un montón de videos, más que todos vinculados quizás con la campaña política. Ahora la verdad ha quedado al descubierto, con un condicionante o agravante adicional, y es el hecho de que el FMLN a través de ALBA y a través de su ingreso a Petrocaribe ha promocionado mucho de que el ingreso de petróleo de El Salvador se va a pagar inclusive con cereales. Que yo creo que habría que investigar qué tanta cantidad de cereales se han exportado, no solo desde El Salvador, sino que desde Centroamérica, porque es de donde nosotros cubrimos lo que nos hace falta aquí de Nicaragua y de Honduras, como para pagar facturas petroleras hacia Venezuela. Porque en Venezuela los cereales y los granos básicos han estado siendo escasez desde hace muchos años, y creo de que ese déficit de ellos lo hemos cubierto los centroamericanos, y en este caso los salvadoreños, que es lo que a nosotros nos importa. Pero creo de que sería bueno, con este invierno anormal que estamos atravesando, que ya se comenzaron a ver sus primeras manifestaciones de canículas, que ojalá no lo ocupen de excusa. Que no sirva de excusa para esconder esta realidad que acabo de mencionar de la falsedad de las cifras del gobierno anterior. Y creo que el FMLN tiene una buena oportunidad a través de este nuevo gobierno, que como bien decís está cumpliendo los 40 días, de comenzarse a sincerar en eso. Es decir, mire, reconocer los diagnósticos, sincerar y corregir. Y corregir, ¿verdad? Primero, reconocer el problema y tomar los correctivos necesarios. Porque en estos 40 días hemos visto muy buenos discursos, frases esperanzadoras, pero ya va pasando el tiempo de la foto a los hechos, ¿verdad? Cuando alguien me comentaba, estaban conformando el gabinete que iba a estar de ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, y lo veía que esta persona que me lo comentó con mucha preocupación, yo le dije, yo no me preocupara por el nombramiento de él, porque en primer lugar es un político de hueso colorado del FMLN, que de alguna manera, a través de la Comisión Agropecuaria y la Asamblea, ha tenido mucho conocimiento de lo que está pasando en el agro, y me parece que puede hacer un buen papel. He visto reuniones, he participado en más de alguna, de las que él ha tenido con diferentes sectores, y sí me parece de que ha entendido el problema y cuál es la solución. Entonces, ojalá que, como digo, en los próximos, tantos días que le quedan al gobierno de aquí hasta el 1 de junio del 2019, que pueda hacer lo necesario, tomar los correctivos y tomar en cuenta las fuerzas productivas de El Salvador. Y no solo quedarse en que el pequeñito, no, si aquí todos deben de tener... Pero eso ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Y ya te voy a contar, pero tú mencionaste pagar la factura petrolera.
Eso es lo aparente. La verdad es que se está pagando la factura de corrupción. Y si la gente no se ha dado cuenta, la corrupción que se acaba de destapar con la venta de arroz y de cereales de Argentina a Venezuela, es un espejito o espejote de lo que está sucediendo en Centroamérica. Sí, sí. O sea, y lo estás viendo en Nicaragua. Sí. En Nicaragua ya no hay carne, porque todo se está yendo a Venezuela y está enriqueciendo a una clase política. A una familia política. Sí, más que... O sea, entonces, yo creo que sería bueno que tú nos dieras ese aspecto aquí en El Salvador. Pues mira, Alfredo, o sea, yo fui de los que primero comenzó a platicar en público del tema de ALBA, pues la preocupación que se veía del pago de bienes y servicios, ¿verdad? O sea que me acuerdo que se hizo un gran noticia de una venta de café con un sobreprecio, que mi pregunta fue, y nunca nadie me lo dijo, pues menospreciaron mi opinión, en el sentido de que, vaya, que ojalá que ese sobreprecio le hubiera llegado al productor de ese café. Así vemos ahorita los incentivos o desincentivos. ¿Ves el precio del frijol ahorita en la calle al consumidor? 3 veces al que teníamos hace 2 meses. Pero el productor de ese frijol, ¿qué precio recibió? No lo está viendo. No lo está viendo, esos precios de $100 y pico el quintal. Si así fuera, yo creo que todos hasta arrancáramos los cafetales para meter siembras de frijol si se pudiera. Pero lamentablemente eso no es así. Porque me parece que en el tema de los granos básicos y la canasta básica, el gobierno tiene que sincerarse. Cualquier gobierno, el del FMLN, el de Arena o quien fuera. ¿Qué queremos? ¿Ayudar al productor o proteger al consumidor? Porque el productor quiere recibir la mayor cantidad posible y el consumidor quiere recibir lo más barato posible. Pero aquí está saliendo perjudicado el productor que no recibe buen precio y el consumidor que está recibiendo bien caro. ¿Quién se está quedando con ese margen de intermediación? Ese coyotaje es el que hay que terminar. Se llame como se llame ALBA, se llame como se llame, o fulano de tal. Alguien habló en estas noticias de estos días sobre un cártel de acaparadores centroamericanos. Pues descubrámoslo, destapémoslo, saquémoslo al aire, metámoslos presos si es necesario, pero no puede seguir el productor jodido y más jodido el consumidor, que es como estamos ahorita, en el peor de los dos mundos. Ahora, fíjate que ese cártel de acaparadores, yo en realidad creo que lo están usando como chivo expiatorio. No te voy a negar de que no existe la posibilidad de algún vivo que esté acaparando, pero la verdadera razón, Mario, es la exportación de estos productos a Venezuela, sí, que no solo destapa la corrupción imperante, sino que destapa el fracaso que está teniendo Venezuela. Sí. Si Venezuela tiene la capacidad y el potencial de ser el granero como lo que fue Argentina. Bueno, y no te acordás en la época del mal famoso IRA, los frijoles que nos traían rojos eran venezolanos, de ahí, del vecindario de Venezuela. Quiere decir de que ellos inundaban América Latina con sus producciones. Hoy ya no tienen ni para el consumo propio, tienen que sacar de nuestros países. Pero es problema de los venezolanos. En el caso de El Salvador yo creo... No, pero fíjate que es problema nuestro también, Mario, y te voy a decir por qué. Acuérdate que Venezuela es el faro que ilumina América Latina. No, y que ilumina a nuestro gobierno. Sí, sí. Entonces, si esto es lo que están planteando, y aquí le digo a Juan para que oiga a Pedro, si estos están planteando instaurar en El Salvador ese modelo, lo que se nos espera, puchica, Venezuela es un país riquísimo. Claro. Implantar eso aquí en El Salvador es llevarnos a niveles de Biafra. Al canibalismo, entre nosotros mismos nos vamos a comer. Sí. Entonces, de acuerdo, ojalá que este es un buen momento para la reflexión, de tomar en cuenta, estamos, dijéramos, en pleno invierno como para tomar las correctivas. El frijol de agosto se puede, aquí hay tantas humedades naturales, hay tantos distritos de riego que se pueden aprovechar para aún en el verano sacar cosechas, pero eso necesita una decisión política de la cabeza conductora de esto, no solo el ministro, sino que la cabeza presidencial. Y yo creo de que en eso, sí, fíjate que tengo una buena expectativa, porque hablando siempre en el tema de los 40 días, de que Salvador Sánchez Serén, por haber abandonado su vida privada, dedicarse al combate de ideas con las armas y haber sido firmante de los acuerdos de paz, bueno, de alguna manera la tranquilidad en sus discursos y en su
dijéramos, sus intenciones, ojalá sean de verdad y trasciendan al marzo del 2015 y no sea una cortinita de humo, de alguna manera, y digo más de eso porque no estemos pensando en función de las elecciones de alcaldes y diputados, las decisiones que se tomen o que las que se dejen de tomar, sí me parece de que es el momento en que puede generar ese gran concurso que sin perder su identidad, el gobierno y la empresa privada retomemos, dijéramos, esas decisiones de inversión. Nosotros personalmente lo estamos haciendo, ¿va? Sembrando decenas de miles de árboles de café, pero esa es una decisión porque tenemos ahí, lo hacemos o morimos como caficultores, porque la roya nos destruyó, gracias al sabio que tuvimos de ministro de Agricultura en el gobierno anterior, que por cierto dicen que quiere algo de la Corte de Cuentas, que sería papelón, ¿verdad? Pero bueno, pero sin personalizar las cosas, sí me parece de que todo ese tiempo perdido, de que hubo 4 ministros, o no sé cuántos ministros de Agricultura en el gobierno anterior, que no hicieron nada, ninguno se fue porque hizo algo bueno. Entonces sí me parece de que es el momento adecuado de poder implementar una visión diferente. Por eso yo creo que Ortiz, siendo político, tiene que entender de que el concurso de todas las opiniones de diferentes colores y sabores políticos es importante para sacar adelante el tema tan sensible como es el agro. Y ahí va nuestro querido café. Vos estás viendo, el hecho de que no se quiso declarar de emergencia nacional por el tema del café, hace 3 años, cuando se le comenzó a pedir al ministro de Agricultura del pasado gobierno, de alguna manera nos hizo perder el acceso a una gran cantidad de financiamiento internacional regalado, a grandes cantidades de financiamiento prestado que teníamos que pagarlo en su oportunidad, pero teníamos plata fresca para trabajar, hacer planes de inversión. Una planta de café no se corta el grano, se mete en una bolsa y nace. Primero tiene que ser una semilla que llene requisitos. Desde ahí comienza el proceso. Entonces, me parece de que se perdió tiempo valioso en el agro para eso. Y ahí estamos las consecuencias. Se los dije 2 años antes que Funes iba a cerrar su gobierno con la peor cosecha de la historia de El Salvador. Y así fue. Esa no es una medalla de oro que él se ha ganado, ha sido una medalla de vergüenza que te va a acordar sobre sus espaldas el resto de su vida. De vergüenza y de pena para los salvadoreños. Y de pena a los salvadoreños que hoy tiene de limoneros recibiendo el Programa Mundial de Alimentos en las cordilleras productoras de café a una gran cantidad de gente que le ha gustado vivir dignamente de su trabajo, pero ahora tiene que extender las manos para recibir víveres porque no tiene sino que comer. Esa es la realidad que nos dejó el primer gobierno del FMLN. Ahora, fíjate que, Mario, yo no es que quiera pecar de suspicaz, pero no será esto a propósito. Acuérdate que la izquierda vive de la pobreza. Ahí se justifica. La izquierda se alimenta de la pobreza. Y lo que tenemos ahora ya no es pobreza, Mario, es miseria. Es miseria. Sí. Y a mí sí me preocupa, te digo, yo te siento a ti bastante optimista, yo no lo estoy. Yo creo que estructuralmente el sector café está en las lonas. Sí. Bueno, comenzando por su representatividad gremial, ¿verdad? Una pobreza dirigencial que hay ahorita terrible. Eso ya la venimos arrastrando. Ya la veníamos arrastrando, pero todos se han plegado a los discursos oficiales. Están al servicio de su majestad, para comenzar. Y segundo lugar, a excepción quizás de Abecafé, que tiene propia identidad, sí me parece, porque su presidente y su junta directiva sí son... La Abecafé de ahora. La Abecafé de ahora. Porque la anterior... No, pero está hablando del presente. Sí me parece que están haciendo lo que deben de hacer. Y los demás se han plegado. Y se han plegado a conveniencias personales. Y lo tengo que decir con cada una de sus letras y que se entienda bien que no le estoy queriendo decir, estoy diciendo. Porque definitivamente, si no hay una representación gremial que haga propuestas concretas, o sea, no vamos a pasar de paliativos. El tema del café debe ser un proyecto nacional que involucre a productores, proveedores y mano de obra que se involucre en esto. Pero si seguimos con parchecitos, han diseñado una gran cantidad de líneas de financiamiento muy buenas en el papel, pero cuando vos llegas a recurrir a los bancos, no es mi caso, tengo que aclararlo, llegas a una banca y te dicen, mire, no hay fondos suficientes para esa línea, ya se agotaron los cupos. No, o te dicen, y yo sé de gente que le ha pasado, usted no tiene la calificación. O la calificación porque digamos, aquí el que tiene Ficafé, sos categoría E en la banca. Fíjate que inclusive en la Asamblea Legislativa,
tomaron una disposición a favor del FICAFE y de los créditos vinculados, como Finsagro y todo esto, en que daban una prórroga. Pero tengo entendido que lo que aprobaron en la Asamblea Legislativa contra lo que se fue al diario oficial y lo que están implementando los bancos no es el mismo texto. Se quitaron y se pusieron frases que sí yo creo que debería dar a una investigación especial de la Asamblea y deducir responsabilidades y aclarar eso. Porque mucha gente se sintió engañada, primero la gran expectativa y segundo que en la práctica no se pudo implementar. Y a los bancos, les valió sorbete. No, y es que no tienen por qué tampoco. Acuérdate que los bancos son privados y en manos de extranjeros, ¿verdad? Aunque no sé cómo estará el fideicomiso ese del FICAFE. Sí, yo creo que ese es un fideicomiso que no sé si ya fue comprado por la banca. Que yo lo que les propuse la vez pasada a ambos candidatos en la época de Norman y de Sánchez Serén era que eso pasara al FOSAFI. Y lo digo porque yo fui el creador del FOSAFI, yo estuve en el génesis del FOSAFI. Y sí me parece que podría ser un saneamiento de esa cartera de la banca, no para privatizarla, como en su momento se hizo, sino que para administrarla y con un criterio diferente de reclasificación de categorías de crédito a través de la superintendencia. Y a eso ya me hicieron señas de que se nos terminó el segmento, Mario, pero quisiera arrancar el próximo con el engaño. O sea, tú ya lo mencionaste. ¿La novela o cuál? No, la novela. Pero el engaño de lo cual está siendo víctima no solo el caficultor, sino que el pueblo salvadoreño. O sea, y eso es lo preocupante, porque cuando se engaña, se pierde el tiempo. Y se pierde la esperanza y la gente se frustra y después ya no les quedan opciones más que las protestas callejeras. Yo creo que en muchos países hemos visto que los ganaderos salen a la calle, tiran la leche cuando quieren presionar. En este caso a mí no se me ha ocurrido que los caficultores salgamos a tirar pulpa a las fronteras para hacernos escuchar. Sin embargo, sigo creyendo que hay que dar un compás de espera, ¿verdad? Sí, pero el compás de espera debe ir acompañado, Mario, con correctivos. Claro. O sea, y yo eso no lo estoy viendo. Sí, de acuerdo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mario, el engaño es algo doblemente criminal, Mario. El otro día me habló un amigo que había ido a solicitar producto para combatir la roya y olímpicamente le dijeron, mire, usted tiene más de 70 manzanas, usted no califica. Y entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues, o sea, si es que tener 70 manzanas no significa tener liquidez. Y es más, tener 70 manzanas de café ni siquiera en estos dorados tiempos significa riqueza. No, claro. O sea, muchas veces esa es la gente que se ve peor todavía. Porque sus costos administrativos fijos son mayores. Así es. Ahora, ¿a qué quiero llegar, Mario? A que yo creo que estamos en peligro de perder otra cosecha. O sea, tú ya mencionaste el invierno irregular. Sí. Mucha gente está haciendo el esfuerzo por resembrar sus fincas, sí, con cero apoyo. Sí. O sea, gente que podría tener acceso ya de café sembrado. O sea, que te ayuden con lo que ya sembraste. Sí. No es que estés hablando de que, mire, voy a sembrar, présteme y me lo voy a gastar en otra cosa. No, gente que ya sembró. Entonces, ¿qué es lo que le hace esa situación a la gente que está haciendo el esfuerzo por trabajar?
Yo he escuchado gente que me dice, mira, yo voy a tirar la toalla. O sea, porque en realidad desmotiva esa realidad estructural que tenemos en la caficultura. No, y fíjate, Alfredo, de que hay varias cosas, componentes en esa visión que como bien decís, de alguna manera se está queriendo solo enfatizar al chiquito, al chiquito, al chiquito. El chiquito aquí representa el 90% de los productores, creo que producen el 10% del nivel nacional. O sea, vas a arreglar un montón de gente, pero no vas a levantar los volúmenes de producción. Y no vas a resolver el problema. Y no vas a resolver el problema de desempleo, ni de clima. Y eso que no hemos hablado del problema ecológico. Ecológico, el medioambiental, que ya se comienza a ver enfermedades, plagas nuevas, hasta el zancudo, chinchunchucuyo, no sé cómo se llama. Bueno, la cosa es que ese enfoque no nos va a sacar adelante. Va a ganar votos quizás, pero no nos va a sacar adelante como país. Ahí es a donde vamos a seguir viendo las colas del Programa Mundial de Alimentos, recibiendo, regalando. Y hay una cosa más. El pequeño, ¿cuánto le aporta al Estado? Si vos lo ves por la vía de los impuestos. El grande le puede aportar más. Y aquí no vivimos en David contra Goliat, ni Goliat contra David. Aquí vivimos en El Salvador en que cabemos todos. Pero hay una cosa adicional. Los 50 centavos que damos por dólar para Procafé, que se lo siguen embolsando. Además de que se lo siguen, dijéramos, no se ha definido quién va a sustituir a Procafé o si va a revivir Procafé. Y la asistencia técnica la está dando el CENTA con técnicos en su gran mayoría que eran de Procafé muy calificados. Pero seguimos en ese limbo, porque es así como cuando vos decís, bueno, las buenas intenciones deben de convertirse en acciones. ¿Cuáles son dos buenas acciones? Buenas acciones, porque hay buenas intenciones, pues no necesariamente. Por ejemplo, hay dos acciones que yo creo que el gobierno actual en estos 40 días, y ojalá que antes de que llegue a los 100, los implemente. Uno es definir en el tema todos aquellos miembros del sector privado que fueron por Funes sacados de las juntas directivas del gobierno, de las instituciones autónomas. Creo que ese proceso habría que, además de los que se ampararon individualmente, pero tomar una decisión derogando eso como gobierno. Segundo, es un mensaje al diálogo. Es un mensaje al diálogo. Segundo, retomar el tema de lo de Procafé, para el sector café. Mira, señores, les vamos a dar cristiana sepultura a Procafé, ya ustedes productores, derogamos el decreto que esos fondos eran para contratar a una institución privada, porque el CENTA no es una institución privada y no puede ser contratada con esos fondos, entonces nos devuelven esos 50 centavos por productor o se ocupan para lo que fueron diseñados. Son como señales concretas que se deben de ir tomando para ganar esa mutua confianza, porque los discursos, las palabras o el papel aguanta con todo. Yo creo que es el momento ya de las acciones. Y sí me parece de que yo el otro día tuve la oportunidad de encontrarme en un restaurante a uno de los más altos dirigentes, si no el más importante del FMLN, en un almuerzo, almorzando cada quien con su familia. Y de repente comenzamos a hablar del tema del café, cordiales pláticas. Me contó que habían traído no sé cuántos quintales de semilla de café de Colombia, Honduras y aquí localmente habían comprado para hacer unas plantaciones masivas el próximo año. Pero bien decimos, el primer año ya se fue. Un gobierno cuenta con 4 inviernos para hacer lo que tiene que hacer, porque el último es de salida. Y en este último hubo un limbo porque el incapaz gobierno que se fue no le transfirió esas medidas. Yo tenía una expectativa que el que fuera a ser ministro de Agricultura tomara las riendas a partir del día después del fraude que nos hicieron para ganar la presidencia. Pero no importa, pero no se pudo, no se hizo. Y este invierno está, dijéramos, con acciones políticas o ambientales o agropecuarias a medias, porque todavía no ha tomado del todo las riendas en todo. Pero sí tengo la expectativa de que si hacen esa combinación de escuchar al sector que sabe producir y que al final es el que paga la factura, porque el crédito no me lo va a ir a pagar nadie, sino que lo tengo que pagar yo. Entonces sí me parece de que se puede hacer. Ojalá que cuente con el financiamiento suficiente, con las garantías necesarias, porque yo he platicado así individualmente con algunas personas del gobierno, como te digo, el ministro de Hacienda, y todos están claros de que lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero Mario, este invierno ya se fue. Ya prácticamente se fue. Es más, tenemos un gran... ¿Qué es lo que queda? Agosto y septiembre. Y para de contar. Y tenés un gran lío ahorita, por no decir huevo, estamos hablando del agro. Estos veranitos que se hacen en medio del invierno, lo que van a producir es que se va a activar de inmediato la roya. Porque la roya lo que necesita es un poco de calor para desarrollar combinada con esa humedad que ya tiene para volver a revivir. ¿Qué significa? De que si este lapso de invierno que se nos va
se prolonga, nos va a volver a golpear. Y las cosechas pueden estar muy esperanzadoras, pero se va a volver a dañar el grano. Ojalá me equivoque y ojalá no suceda eso y que vuelva a llover, pero sobre todo el agro vos sabés que es de todos los días, es como un paciente que lo está recuperando, que no te puedes descuidar de estar pendiente de él. Entonces, si tienen esa visión, vamos a salir adelante todos como país. Porque yo creo que el mismo gobierno necesita impuestos, necesita recursos, pero ¿de dónde van a salir si hay postración económica? Me parece de que, como repito, los discursos han sido esperanzadores o tranquilizadores, pero ya llegó el tiempo de las acciones concretas. Pero mira, volviendo al tema del café, Mario, yo no sé si a ti te ha pasado, pero mucha gente, la floración fue muy buena, pero la posfloración fue malísima. Sí, sí, sí. Y yo creo que el daño hasta cierto punto ya está hecho. Ya está hecho. Aquí lo que estamos viendo con esta inacción de parte del Estado y ciertas medidas equivocadas, estás hablando de ampliar el daño que ya está hecho. Sí. Y si nosotros lloramos por la cosecha pasada, yo no quiero pensar en la próxima. No, y vos ves, y cualquier productor de café que nos esté escuchando lo va a saber, de todas las recepas que hicimos el año pasado para renovar, muchas no brotaron. El 90% no brotó. Entonces quiere decir que perdimos 2 años, perdimos esa cosecha y ahorita tenemos que arrancarla y meterle palo nuevo. Y ese palo nuevo no te va a dar nada este año. La recepa si te hubiera dado que sea unos granitos para pagar el fertilizante. Entonces, el problema es más complejo, pero por eso necesitan que gente no llegue a buscar a ser aduladores, ser escuchados. Pues, o sea, a veces la crítica constructiva, oportuna, es más importante que cualquier buen diagnóstico hecho por gurús. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior, el pajarito que no gobernaba, de alguna manera decía que iba a traer expertos de Brasil y que iban a venir aquí. Vino un Carlos Brando, que antes lo habíamos traído en Procafé a una charla junto con el Consejo, era un experto en mercadeo de café, no de producción de café, que son dos cosas diferentes. Pero todo eso se fue quedando en la nada, perdimos 5 años, y yo creo que al país ya no aguanta para seguir perdiendo el tiempo en esto, ¿verdad? Entonces, me parece que es el momento oportuno de tomar los correctivos y las acciones. Y fíjate que en ese sentido, tú ya lo mencionaste, Mario, la única gremial cafetalera que está haciendo su trabajo verdaderamente es Abecafé. Las demás gremiales, yo siento que ni siquiera están hablando lo que tú y yo estamos hablando, Mario. O sea, y eso a mí siempre me importa el espíritu de la gente, porque una de las cosas es que tú trabajes y otra cosa es que trabajes con ganas. Sí, la motivación. Exactamente. Entonces, esta inactividad tanto del Estado como gremial, yo creo que está afectando el ánimo del productor. O sea, sí, yo te digo porque yo platico con mucha gente, compañeros caficultores, que están totalmente desmotivados, Mario. Sí, o sea, y eso es grave para un país, sí, o sea, porque tú mismo lo estás diciendo, o sea, el café no es de reacción inmediata. No, claro. Entonces, si vos vas a perder este año, como yo tengo temor que ya se está perdiendo, porque como te repito, este invierno ya se fue, ¿qué es lo que va a suceder con la caficultura de aquí a 2, 3 años? Ese es el gran enigma, es la gran pregunta. Espero que dentro de 2, 3 años estemos aquí sentados diciendo se hizo lo que se tenía que hacer. Ojalá no nos estemos ya, como dice un amigo, el último que salga que apague la luz, ¿verdad? Y en el tema del café eso es triste, porque va a provocar miseria, pobreza, que ya se está dando en muchas zonas caficultoras, cafetaleras, y sí me parece de que ecológicamente va a haber una depredación, o sea, el daño va a ser más grande de lo que cualquiera se puede imaginar. No, y mucha gente tampoco menciona el daño social, ¿verdad? Y esta es la verdadera fábrica de empleo que podría reactivar masivamente. El gobierno anterior se orgullecía hablando que habían creado 100,000 o 70,000 puestos de trabajo, empleo nuevo. Si solo en el café perdió más de 150,000, pues o sea, las cifras no les dan. No, ¿y cuánto se va a perder el año entrante, claro, Mario? Si tú sabes de que de octubre en adelante se empieza a pagar por obra, claro, cuando empezás a cortar. Sí. Y entre menos cortás, menos pagás. Menos plata. Así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a las comunidades que viven de eso? Claro. O sea, ahí está el efecto de
la criminalidad, está el efecto de la desesperanza de la gente. O sea, yo te digo, yo estoy bastante pesimista. No, y vaya, volviendo al caso, esta crisis social que se está viendo ahorita de migración de niños, ¿eso qué es? Es parte. Es parte de esto. Se ha multiplicado en los últimos 6 meses, en lo que va del año, a tal punto que es un tema de alarma nacional en los Estados Unidos. Pero ya cuando un padre de familia no le importa correr el riesgo de que sus hijos se vayan solos en ruta hacia los Estados Unidos, porque no encuentran empleo aquí, eso es gravísimo. O sea, imagínate nuestro país dentro de 25 años, va a ser un país de viejos sin jóvenes. No, mira, y no solo es la falta de empleo, Mario, o sea, es trágico. De futuro, el tema de seguridad y todo cuando eso. Un papá tiene que decir, bueno, ¿qué prefiero yo? Que mi hijo le pase algo en el trayecto para Estados Unidos o que lo mate o lo agarre la mara. Imagínate, o sea, esas son las dos opciones que mucha gente aquí tiene. ¿Y de dónde se nutren también las maras? Del desempleo, ahí se justifican, pues, en alguna manera. Entonces, mira, es un problema social más grande del que se alcanza a ver mediáticamente. Por eso necesita correctivos que vayan más allá de lo que aparentemente está sucediendo. Pero fíjate que a mí, de nuevo, Mario, lo que me preocupa es que ni siquiera se está hablando de eso. O sea, tú ves los grandes análisis y ya le vamos a entrar a la política, que es un tema que nos apasiona, pero ves los grandes análisis, pero no son análisis aterrizados, no son análisis de lo que la gente, y especialmente la gente pobre, está viviendo en este país. Claro, ese es el problema, de que no se ha aterrizado, dijéramos, en los diagnósticos. Mira, yo creo que el día que en El Salvador un presidente de la República dé la orden a quien corresponda de hacer un inventario de todos los estudios y, ¿cómo se llama?, consultorías que se han hecho en el país para cualquier cosa, viniendo extranjeros que se llevan miles de dólares de honorarios y todo eso, pagamos la deuda externa, creo yo, porque todo ha sido en función de hacer estudios, análisis, cuando aquí el ciudadano de a pie sabe qué es lo que necesita y lo que no necesita. Claro. Entonces, porque no saben escuchar las verdaderas voces, porque todo tiende a politizarse. O sea, si uno dice una cosa, es que así me politizaron a mí mis opiniones cuando yo era presidente de Procafé. Renuncié de presidente de Procafé para que ya no siguieron con la misma cantaleta, a tal punto que ahorita... Lo que querían era acabarse a Procafé. Acabarse a Procafé. Pero lamentablemente no aprenden de la sabiduría, dijéramos, de la naturaleza. ¿Qué hace un mono? Un mono no suelta una rama hasta que no pesca la otra. Aquí soltaron la rama y no tendrían la otra. Entonces, pero ni siquiera eso, pues. Nada más que en la nuca del mono íbamos nosotros. Ahí vamos nosotros y en caída libre sin paracaídas. Bueno, en el próximo segmento, Mario, quiero que hablemos de la situación de Arena. Hay muchos elementos que yo creo que vale la pena analizar. Está el desafuero del Ana Vilma de Escobar, está la renuncia de la candidatura de Coqui Aguilar, están un montón de cosas. El desafuero de Funes. Así es, o sea, creo que vale la pena analizarlo. Claro. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mario, ¿por dónde querés comenzar? O sea, tú sos el político aquí. Tenemos el desafuero de Funes, el desafuero de Ana Vilma, la renuncia de Coqui Aguilar, que no voy a comentar sobre esa candidatura, pero lo que sí me interesa es el sistema, por qué se está dando. O sea, y para mí todo eso es parte de la enfermedad que tiene Arena. O sea, de la burla que se hizo del Congreso y luego de la Asamblea, y de nuevo, me interesa el espíritu, porque el mensaje que se está dando, Mario, es un mensaje desalentador para aquellos que simpatizamos y hemos simpatizado con Arena. Mira, quizá me quisiera comenzar por el tema más difícil para mí de hablar, porque es un tema que no solo me apasiona, sino que
casi 2/3 partes de mi vida las he dejado ahí, que es el partido, Arena. De verdad te digo, me da, y lo que voy a decir, tengo que aclararlo, lo puedo decir en público porque ya lo dije más de una vez en privado a quienes tenía que decírselo. Yo vi con mucho optimismo ese aterrizaje o ese reconocimiento de los errores que se habían hecho en la campaña. El primer lugar fue no haber apartado a Paco Flores desde que comenzó a hablar de sus problemas, la insistencia y persistencia en mantenerlo, que dicho sea de paso, para mí Paco Flores ya debió de haber sido expulsado. Decían que no había un tribunal de ética armado, ya está el tercer miembro está ahí y no lo han hecho, no sé por qué. Pero Paco Flores para mí no será porque está el tribunal y no la ética. Podría ser. Pero Paco Flores es para mí, en Arena, lo que es Mauricio Funes para el FMLN, y más adelante me gustaría decirte por qué creo eso. Entonces, de alguna manera, esa expectativa que se despertó con el Congreso en el cual participé, y tuve la oportunidad, y los que ahí estuvieron sabrán que no estoy mintiendo, de las 5 mesas que estaban alrededor de los temas que estaba la mía, se hicieron otra mesa y me pusieron de vocero de esa mesa que aglutinaba, que ya representaba por lo menos a 10 mesas de las que ahí estuvieron conformadas. Y todas las opiniones que dimos como resumen de esos equipos de las diferentes mesas, recogían una gran cantidad de aspectos que eran, dijéramos, quitarnos un poco el lastre de lo que se nos ha estado haciendo daño. Por ejemplo, Arena tiene dueños. Eso es algo que allá afuera se habla tanto de eso. ¿Qué propusimos? Y a mí me tocó ser el vocero de eso. Que todos los miembros de Arena, que sean candidatos de elección popular o técnicos que trabajan en alguna dependencia bajo la bandera de Arena, dieran el 10% de su salario para el mantenimiento del partido. Aunque sea a nivel nacional o por lo menos aunque sea a nivel local. No se ha implementado. Dijeron hace años, en la época que Tony Saca era presidente, que se había carnetizado y que los duizados y no sé qué, un montón de temas que les daban, lo cual permitía tener un padrón de potenciales donantes también. No dueños, sino que voluntarios, ¿verdad? Así como que fuera una ONG que necesita apoyo de parte de sus simpatizantes. No se ha hecho. Bueno, pero a esto, Mario, perdona que te interrumpa, hay que agregarle el agravante de que un par de muchachos que trataron de demostrar que sí se podía empadronar, como lo hicieron en Nuevo Cuscatlán. ¿Cuál fue la reacción del COENA? Expúlsenlos. Cuando la dirigencia de un partido, o parte importante de la dirigencia de un partido, reacciona de esa manera ante un esfuerzo sano, democrático y verdaderamente viendo los intereses del partido, la reacción es expulsarlos. Eso lo único que te indica es lo podrido que está dentro. Bueno, esto último yo no lo sabía. Te lo cuento. No sabía, me disgusta escuchar te eso lo cuento que haya pasado, pues, ¿verdad? Pero sí te digo, hubo una gran cantidad de decisiones, una de esas muy importante. Y la voy a decir gráficamente, perdonen el vocabulario que voy a usar, pero lo dije en público y se los he dicho en privado a los dirigentes del partido con los que tengo más confianza. Nadie tiene más de 2 nalgas para ocupar más de una silla. Entonces no pueden haber gente que sean miembros del COENA, tal otro cargo, o sea, en los departamentos, otros, o sea, ocupan como diferentes espacios, como que no hubiera más gente capacitada en Arena, vieja, joven o de en medio, como para ocuparlos. Tercero, creo que es una de las cosas más rescatables que de alguna manera están vinculadas con la renuncia de este señor Coque Aguilar, a quien no conozco, pero conozco la vida deportiva, que dijo que iba a optar de candidato a la alcaldía y que ahora dice renuncia porque Roberto Dabuizón también se inscribió y él siente que va en desventaja compitiendo, lo cual yo lo he dicho de diferente forma y se lo he dicho al presidente del partido y a varios y no me van a dejar mentir. No pueden haber, el partido no puede estar dirigido por miembros activos o aspirantes a ser candidatos a diputados o alcaldes. ¿Por qué? Porque que el PCN así funciona, ese es el PCN y por eso el PCN tiene 10 diputados. Es conflicto de intereses. Pero yo siento de que esas cosas no gusta que se digan, pero me veo obligado a decirlas porque ya me aburrí de decírselas por teléfono y en cara a cara.
Entonces, el que quiera optar a cargo de elección popular, renuncie, lo cual es legítimo, tiene que apartarse del cargo. Y yo hablo con propiedad porque yo cuando he tenido tenido la suerte de estar en la dirigencia y que me ha tocado que tomar decisiones difíciles en mi vida, me he apartado de los cargos. No, y que si van a optar por un cargo público, que sea con elecciones internas, Mario. Dijéramos, ese proceso tiene que quitar el dedazo. Bueno, fíjate que una de las cosas que se definió en el Congreso era, miren señores, vamos a tener un procedimiento para elegir los candidatos a alcaldes y diputados. Allá andan un montón de alcaldes encachimbados que les han ido a llegar, que les van a hacer encuestas, que unos delegados le van evaluando a sus liderazgos locales, cosa que no ha generado bienestar, sino que malestar. Entonces, pero paralelamente a eso, dicen, eso sí, implementémoslo porque es mandato del Congreso. Y esto no va en contra de nadie en particular, lo que voy a decir. Pero de repente aparecen 3, 4 personas entrando al COENA, que también se dijo que iban a ser producto de un procedimiento, desde nombrados. Pues. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que el partido debe convertirse ni en jardín infantil, ni en el asilo Sara, en el que solo hayan virgos y solo hayan viejitos. Debe haber una mezcla. Y vuelvo al ejemplo que lo he dicho más de una vez, porque como venimos del segmento de hablar del agro, el ejemplo de la yunta de bueyes. En una yunta de bueyes, en una pareja de bueyes que jalan una carreta, va un buey viejo, que es el que dirige, y un buey joven, que es el que impulsa, un novillo. Pero que no me vengan con cuentos de decir, mire, vamos a agarrar esta parte del Congreso que definieron los asambleístas o los congresistas. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que me conviene y esta no? O lo hacemos bien o no lo hagamos. Y también, mira Mario, hay gente vieja con mentalidad joven y jóvenes con mentalidad vieja. La edad no es sinónimo de sabiduría ni de conducta. Exactamente. Lo importante es el sistema, Mario. Claro. Que sea transparente, que responda a las necesidades del ciudadano, claro, que represente la ideología del partido, claro, no solo aquella parte de la ideología que me conviene. Entonces yo siento de que esa confusión es la que temo no nos permita tener el éxito previsto en las elecciones de alcaldes y diputados del 2015. Primero porque la competencia es más agresiva, los que fueron tus aliados, aunque sea a medias, tienen ya su propia agenda y sus intereses. Entonces, pienso, a mí hubo gente que me decía, mira Mario, anda inscribite de candidato, a mí no me interesa, yo no quiero ser candidato a nada. Ya mi cuota ya la di por el partido, la di por mi país, ya estuvo. Pero de alguna manera el gobierno del FMLN necesita una oposición fuerte, y la única oposición fuerte, y ojalá que lleguemos, y no lo digo como para que se entienda, ojalá que lleguemos pronto al bipartidismo, porque ahí se acaba el negocio de las políticas, de alguna manera sea la oportunidad ahorita que Arena se fortalezca, y con una criterio y mentalidad de apertura, no de que porque me dijo no sé qué lo tengo que sacar, o por eso lo eché. Mire, tenemos que reunificarnos todos los que pensamos similares. En un partido no todos podemos pensar igual, y esa es la riqueza de la democracia al interior de los partidos, porque no sería un partido de robot. Ahí tiene que, mira, vos comenzás a ver los otros partidos de la oposición intermedio, la gran mayoría de sus principales figuras han salido de Arena. Entonces, cada uno puede tener sus virtudes, sus defectos, como todo ser humano, y aquí nadie está compitiendo con ser Jesús, ¿verdad? O sea, aquí el único perfecto es que si no existieran los dueños y no existieran los dedazos, probablemente esas decisiones no se hubieran dado. Entonces, yo creo que ese es el momento de esa reflexión profunda, inclusive de esos que presumen ser dueños, que se aparten, son buenos para hacer negocios, pero que dejen que el partido tenga su propia dinámica, y que haya una cuenta a donde si quieren aportar sin condiciones lo hagan. Mira, y eso de que son buenos para hacer negocios, en algunos casos, yo sí no creo que eso sea el caso, Mario, porque en algunos casos son buenos para usar al Estado para hacer negocios. Son amigos de los cargos. A costa de, sin alusiones, a costa del país. O sea, y eso es lo que a mí me duele de Arena, Mario, que amparados en Arena, muchos de estos individuos han ordeñado al país. Claro. Y no solo han ordeñado, le han hecho daño al país. Y eso es lo que Arena está defendiendo. Incluso, pero me parece de que es totalmente, no te estoy discutiendo ni te estoy regateando tu afirmación, estoy de acuerdo. Pero también el FMLN lo ha tenido. Porque si vos ves ahorita, en los 5 años del gobierno anterior, miren, ahí por más que quieran echarle ripio encima a las cosas, van a salir. Yo creo que hay un gran reto
para una persona que yo le tengo mucho aprecio y respeto, porque lo conozco como profesional y como persona, el fiscal general. Tiene una pelota grande en sus manos, pero ojalá, como estamos hablando del agro, que demuestre los que ponen las gallinas haciendo lo que tiene que hacer. Y mira, y eso es lo que me asusta de tu análisis del bipartidismo, Mario. Porque si tú te pones a analizar, el Frente y Arena son dos espejos, viéndose el uno al otro. O sea, tal vez Arena va un poquito más desarrollado, pero el Frente ve en ese camino. Si no, ve tú en lo que se está convirtiendo el Frente, en el negocio de unos pocos y a costa del país. O sea, pero la misma dinámica interna de ellos va a hacer que eso, ojalá, pero como estamos hablando del mundo ideal que quisiéramos que existiera, correcto, cabe, dijéramos, soñar y hacer esas reflexiones. Pero sí me parece de que este es un momento de la historia de El Salvador importantísimo. Claro. Se está definiendo la reconstrucción de la República y eso pasa por grandes acuerdos y grandes decisiones. O sea, y creo, fíjate que atrevido, quizás hasta me van a decir que ya Alba me financió, que no sé qué. Tengo expectativa de que el gobierno, liderado por Salvador Sánchez Serén, pueda hacer lo necesario para salir de eso. Fíjate. Pues ojalá. Ha dado las señales de que se puede hacer y ojalá que tome los correctivos. Que no apañe, creo que está cometiendo un medio error, apañando a Funes y compañía. Creo que eso es como el error que Arena comete con Paco Flores. Son los dos espejitos. Son los dos espejos. Entonces, eso hay que erradicarlo. El país no necesita de esas mafias. Entonces, o de esas cosas turbias. O que se aclaren, ¿verdad? Pero que salir corriendo a buscar me parece que la sensatez o las decisiones de la Sala de lo Constitucional marcan jurisprudencia. Claro. Y marcan una fuerte, dijéramos, decisión y valentía de marcar lo correcto con lo incorrecto, independiente de las consecuencias. Y es más, yo te voy a ser sincero, Mario. A mí la Sala de lo Constitucional es de las pocas cosas que a mí me hacen tener cierto grado de esperanza y cierto grado de optimismo, porque la Sala de lo Constitucional es un dique en contra de todo lo que está sucediendo, y el otro dique, y aquí me gustaría tu análisis, es el 2015. Sí. Si Arena no llega legitimada, unificada y con una idea clara de lo que se tiene que hacer, que esta dirigencia no vaya a creer de que la segunda vuelta de las elecciones se va a repetir, porque yo soy de los que he mantenido de que la segunda vuelta, el repunte que hubo en Arena, fue a pesar de la dirigencia de Arena. Te lo digo a mi estilo. La primera vuelta la perdió la dirigencia del partido y el candidato. La segunda vuelta participó El Salvador entero anti-FMLN. Tan sencillo como eso. Así es. No, y esa es la realidad. Ese es. Pero leerlo, quererlo interpretar de otra manera, pero mira, están hablando para. Y ante esa claridad de ejemplo, Mario, lo que está sucediendo en Arena ahorita es que están aprendiendo de la primera vuelta, no de la segunda. Pues por eso son los llamados con todo el amor de mi alma hacia ese partido al que quiero y amo tanto, como para decirle, miren, tomen los correctivos, o sea, reflexionemos, está el Congreso, están los señales de apertura, de reconciliación entre hermanos, o sea, sí hemos sido capaces de aceptar a gentes que a saber qué, miren, hagamos una tregua entre nosotros, no perdamos de vista El Salvador. El Salvador como país necesita una Arena fuerte, fortalecida, con visión, con múltiples opiniones. Para eso sirve que ese monstruo de 50 cabezas que piense diferente, pero que al final una sola decisión y todos para adelante. Porque es peor que hagamos congresos, asambleas generales y todo eso, y que haya acuerdos. Y engañemos a la gente. Y la gente salga con unas grandes expectativas, pero a la hora de los que hubo le sale frustrada. Y se comienza a desencantar. No, y el gran enemigo, si no nos cuidamos, y aquí te hablo como arenero, si no nos cuidamos, el gran enemigo de Arena en el 2015 va a ser el abstencionismo. Sí. O sea, ese va a ser el gran enemigo de Arena, que se va a llevar de encuentro al resto del Salvador, porque un FMLN sin un dique, sin un freno, sin un contrapeso, van a hacer lo que quieran. Dios libre a El Salvador. Sí. Van a hacer lo que quieran. Entonces,
la responsabilidad de ser dirigente de Arena en estos momentos no es para ir a aprender, ni es para salir en una bonita foto, o ponerse no, es para una cosa más de fondo. En el lomo de ellos vamos todos los que no creemos en lo que el FMLN ofrece. Entonces debemos de alguna manera pues, echarlas todas, pues, o sea, ya uno se agota las instancias y posibilidades de decirlo. Entonces creo que ha llegado el momento de las cosas sobre la mesa, hablarlas, corregirlas y reenrumbarlas. Una Arena fragmentado no es el rival del FMLN. No, ahí vemos, o sea, todas las realidades, todo lo que se ha advertido y se ha dicho en sus oportunidades, el tiempo acaba dándole la razón. Mira, porque uno no que es la pase de analista, ni es que un ciudadano común y corriente que vive feliz metido en el campo, pues, ¿verdad? Pero lo que pasa en las decisiones de los escritorios de los políticos o en las curules de la asamblea me afecta a mí, aunque yo esté refugiado en Ataco, en Apaneca o no salga de mi casa. ¿Por qué? Porque son cosas que nos involucran a todos. Entonces, ese era el error histórico antes, acordate, antes de los 70, antes del golpe de Estado, Alfredo, cuando todos dejábamos que las decisiones políticas las tomaran bajo una botella de whisky, un grupo de 5 personas y ahí tomaban las grandes decisiones. ¿Por qué crees que yo fundé el movimiento nacionalista salvadoreño? Yo lo sé. Precisamente para acabar con eso. Para eso. Entonces, todo ese esfuerzo, tanta sangre que se derramó de hermanos nuestros ahí en estos procesos, no deben de ser de gratis. El otro día tuve la oportunidad de tener un programa que me invitaron en otro canal con Roberto Cañas, que él es firmante de los acuerdos de paz. Él también luchó por sus creencias políticas. Y mira cómo compartimos y coincidimos en muchos de estos puntos de vista. Él desde su óptica como hombre de izquierda, yo como un hombre de derecha, coincidiendo en similitudes. Porque definitivamente aquí ni una fuerza política, el FMLN necesita de un buen contrapeso. Y Arena necesita de un FMLN no para seguirse peleando, sino que para construir El Salvador. Porque El Salvador está dividido en 2 pedazos. Las elecciones son el reflejo de eso. Vos ves el resultado electoral, país dividido. Por un vigilante adicional que hubiera puesto Arena por urna, hubiéramos ganado las elecciones. No, si hubiera habido un recuento. Hubiera habido un recuento, hubiera visto lo de los presos que votaron, etcétera. Pero todo eso, que ahora ya es historia y está sentado el presidente actual, y Arena lo reconoció en su momento, o lo aceptó, entonces porque lo está aceptando implícitamente, de luego que se sienta en mesas de diálogo con ellos. Entonces, de alguna manera, esto significa de que tenemos que construir ese Salvador, pero no lo vamos a construir ese Salvador queriendo esconder la basura debajo de la alfombra. Mira, yo quiero terminar esto, Mario, diciendo de que Arena no merece dirigentes que piensen más en el negocio que en El Salvador. Totalmente de acuerdo. Endoso esa afirmación. Y eso no se vale, Mario. No se vale ni se debe aceptar, ni nos debemos acomodar a eso. Bueno, yo quisiera terminar, si este es el último. Sí, bueno, ya me hicieron señales. Deseando que este domingo haya un buen juego de fútbol y que gane Alemania. De acuerdo, Mario, 110%. Así que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.